Hola amigos, estamos nuevamente compartiendo el tema de topología de espacios métricos. En esta oportunidad vamos a hablar de isometrías entre espacios métricos. Primeramente, decíamos que un espacio métrico era un conjunto X que, bueno, lo agarramos distinto de vacío. Un espacio métrico era una pareja X junto con una función que le llamábamos función distancia que cumplía cuatro propiedades. La propiedad 1 hablábamos de que la distancia de x a y era no negativa, x y y que pertenecen al conjunto x. Hablamos de la propiedad 2, que era la propiedad de que si x, la distancia de x a y es 0, esto es, si solo si x es igual a y. Propiedad 3, la propiedad de simetría, que la distancia de x a y es igual a la distancia de y a x. Esto es para todo xy que pertenece a x. Y aquí para todo xy que pertenece a x. Y la propiedad 4, que era la propiedad triangular para todo xy z que pertenece a x. La distancia de x a y es menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y. Bueno, un espacio métrico pues es un conjunto X no vacío que cumple estas cuatro propiedades. Ahora bien, supongamos que tenemos dos espacios métricos, un espacio métrico X con su respectiva función distancia, es decir, con su respectiva métrica, y un espacio Y con su respectiva métrica. Ambos espacios métricos, y supongamos que se ha establecido una correspondencia biyectiva entre ambos conjuntos. Digamos una función f que va del espacio métrico X al espacio métrico Y. Una función biyectiva. Entonces vamos a decir que el espacio métrico X y el espacio métrico Y son isométricos si para todo xy que pertenece a x, la distancia en x de punto x al punto y es igual a la distancia en y de sus respectivas imágenes. Es decir, que para cualquier par de puntos en el conjunto X, si yo tomo las distancias en X, pues es lo mismo como tomar sus respectivas imágenes bajo la función biyectiva. Si sucede esto, pues diremos que el espacio métrico X es isométrico al espacio métrico Y. Hablar de isometrías es como hablar de isomorfismos en álgebra moderna. Es decir, la naturaleza de los puntos puede ser diferente, pero como espacios métricos son la misma cosa. Es decir, son indistinguibles como espacio métrico. Nada más que en este conjunto tienen un nombre, por decirlo así, y en el otro conjunto tienen nombre diferente. Pero respectivamente como espacios métricos son la misma cosa. Si alguna vez han tenido la oportunidad de estudiar isomorfismos, ya sea con aplicaciones de espacios vectoriales, pues ahí se habla un poco acerca de lo que son isomorfismos. Y pues un isomorfismo entre espacios vectoriales pues es un homomorfismo biyectivo, en donde la estructura vectorial pues son lo mismo. Básicamente es como que estemos hablando de los mismos espacios vectoriales. Pues en espacios métricos una isometría pues es esto. Además,
hecho de dos espacios ser isométricos, eso define una relación de equivalencia. Bueno, es decir, recapitulando, si tenemos dos espacios métricos en donde se ha definido una función biyectiva y que además preserva la distancia entre sus respectivas imágenes, diremos que el espacio métrico X es isométrico al espacio métrico Y, y vamos a escribir lo siguiente: el espacio métrico X es isométrico al espacio métrico Y si y solo si existe una función biyectiva tal que para todo X y Y en X, la distancia en X de X y Y es igual a la distancia en Y de f de X, f de Y. Además, esta es una relación de equivalencia. Significa que el espacio métrico es isométrico consigo mismo. También significa que si este espacio métrico es isométrico con este espacio métrico Y, entonces Y es isométrico a X. También verifica la transitividad, es decir, que si X es isométrico con y el espacio métrico Y es isométrico a un espacio métrico Z, entonces el espacio métrico X es isométrico al espacio métrico Z. Es decir, la relación ser isométrico a un espacio métrico es una relación de equivalencia. Y eso lo pueden demostrar fácilmente demostrando esas propiedades que les acabo de mencionar. Para poner un ejemplo, consideremos el conjunto de los números complejos. ¿Cómo está definida una métrica en el conjunto de los números complejos? Pues definido como, bueno, me tomo un X y un Y en los complejos, pues la distancia de X a Y la vamos a definir como la norma de X menos Y. Recordemos que si X y Y están en los números complejos, entonces X es de la forma A más BI y Y de igual manera es de la forma C más DI. Por lo tanto, calcular esta distancia, pues la distancia de X a Y sería igual a la norma de A más BI menos C menos DI, que justamente es la norma de A menos C más B menos DI, y que esto se convierte en la raíz cuadrada de A menos C al cuadrado más B menos D cuadrado. Así estaría definida la distancia en el conjunto de los números complejos. Si quieren verificar que en realidad esto es una métrica, pues lo que deberíamos de hacer es verificar las cuatro propiedades. Pero ahorita vamos a asumir que en realidad es una métrica. Y en realidad lo es. Entonces consideremos el conjunto de los números complejos con la métrica definida de esta manera y el espacio métrico R cuadrado con su respectiva métrica usual. La métrica usual en R cuadrado pues es la que usamos en geometría analítica, es decir, si nosotros tenemos dos puntos en R cuadrado, recordemos que los puntos en R cuadrado son de la forma x, y. Entonces digamos, si tenemos un punto x1, y1 con un punto x2, y2, la distancia de este punto a este punto pues es la que nosotros conocemos. Digamos que este punto es un X y este punto es un Y. Entonces la distancia de X a Y
pues es igual a la raíz cuadrada de y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Esa es la distancia usual, o también llamada métrica euclidiana, para el conjunto de R2. Entonces, vemos que ambos son espacios métricos. Ahora bien, definamos una función biyectiva entre ambos conjuntos. Es natural pensar que una función biyectiva es una función f que va del conjunto R cuadrado a los complejos. ¿De qué forma? Me tomo un punto acá, un punto xy, y me lo transforma en x más y. Es decir, me toma la primera componente y eso va a ser mi parte real para mi número complejo. Me tomo la segunda componente y esa va a ser la componente imaginaria de mi número complejo. ¿Cómo demostramos que es inyectivo? Pues si yo me tomo f de xy igual a f de zw, debo de demostrar que x, y es igual a z, w. Ahora, ¿pero quién es f de xy? F de xy es x más y por y esto es igual a z más w por y. Entonces, por igualdad de números complejos, yo tengo que x es igual a z y que y es igual a w. Es decir, recordemos que dos números complejos son iguales si tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria. Por lo tanto, x es igual a z y y es igual a w, de donde aquí sacamos que x, y es igual a z, w. Recordemos que dos pares ordenados son iguales si son iguales componente a componente, y eso es lo que hemos dicho acá. X es igual a z, observemos x igual a z y y igual w, Por lo tanto, las preimágenes son iguales, por lo tanto la función es inyectiva. ¿Cómo verificamos que esta función es sobreyectiva? Pues es evidente, porque para cualquier punto en los complejos yo puedo dar un par ordenado. Por ejemplo, si yo me tomo, sea a más bi, que pertenece a los complejos, pues es evidente que existe a, b, que pertenece a r cuadrado, tal que f de ab es igual a más bi. ¿Qué es lo que he hecho? Pues me tomé un elemento arbitrario complejo y he encontrado una preimagen, y esa es la definición de sobreyección. Entonces la función es sobreyectiva. Como es inyectiva y sobreyectiva, la función es una biyección. Por lo tanto, he encontrado una biyección entre los dos espacios métricos. Entonces hace falta verificar que preserva la distancia. La distancia entre x y y, ¿quién sería? X y y están en R2. Aquí vamos a escribir, digamos que x es un par ordenado a, b y y es otro par ordenado c, d. ¿Qué sería la distancia de x a y? Pues la distancia de x a y sería la raíz cuadrada de a menos c al cuadrado más b menos d al cuadrado. Pero esto, si observamos, es nada más que la norma de a menos c más b menos d por i, es decir, la norma de este número complejo. Y que esto es la norma de a más b por i menos c más d por i. Y esto es igual a la norma de, ¿quién sería esto? Pues es la imagen del primer punto. Esto es la imagen
de A, B, es decir, esto es f de x, menos, y este que está acá es la imagen de y, es decir, este es f de y. Y esto es justamente la distancia de f de x a f de y. Corregir aquí, esta distancia que estamos calculando es la distancia de R2, le llamamos de sub U. Voy a colocarle aquí la U. Y ya lo demás está bien. Entonces observemos la distancia U, es decir, la distancia de R cuadrado, es la misma que tomarla como la distancia de sus imágenes. Esto ya está, es la distancia de los números complejos. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto de los números complejos es isométrico a R2. Es decir, como espacios métricos, ellos son indistinguibles. Podemos hasta decir que son la misma cosa como espacio métrico. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de subespacios métricos. Consideremos un espacio métrico X y tomemos un subconjunto de X, digamos F. Tomamos un subconjunto F de X. Consideremos la función d' que va del producto de F cruz F a los reales, definida de la siguiente manera: para todo x y y que pertenece a f, la distancia prima de x a y es la distancia de x a y. Vemos que esta d es la distancia del espacio métrico grande, es decir, de todo el conjunto x. Vemos que todo elemento de f es también elemento de x. Entonces vamos a tomar distancias en el conjunto pequeño, viéndolo como tomar distancias en el conjunto X. Es decir, la distancia prima no es otra cosa que la misma distancia original restringida al producto de f cruz f. Es decir, que nuevamente, como está definida de prima, es una métrica. Y por ser métrica, el conjunto f con d' es a su vez un espacio métrico. Pero dada la condición de que f es un subconjunto de x, entonces vamos a decir que el espacio métrico f con su respectiva métrica definida como la restricción de f cruz f, entonces vamos a decir que este espacio métrico es un subespacio métrico del espacio métrico original. Espero que haya quedado claro la idea del subespacio métrico. En el próximo video desarrollaremos ejercicios referentes a espacios métricos, isometrías y subespacios. Hasta la próxima.